Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por uniros, gracias por estar aquí. Por cierto, podéis encontrar este vídeo y más contenido en mi Substack y Patreon en worldaffairsandcontacts.com. Durante las próximas 48 horas ofrezco un 20% de descuento en la suscripción anual. Solo tenéis que usar el enlace en la descripción del vídeo para uniros a nuestra comunidad. Me encantaría veros allí. Según se informa, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz en respuesta a la guerra ilegal de agresión de Estados Unidos e Israel. La guerra en Irán probablemente provocará un nuevo shock en los precios del petróleo y beneficios extraordinarios para las corporaciones occidentales. Entonces, ¿quién saldrá ganando? Bueno, eso es algo que voy a tratar en una próxima entrevista con un experto, así que aseguraos de seguir atentos. Muy brevemente, quiero citar una investigación reciente que resulta bastante impactante. Según ese estudio, durante el último shock del precio del petróleo en 2022, Estados Unidos obtuvo los mayores beneficios de combustibles fósiles de cualquier país del mundo, unos 377.000 millones de dólares, mientras que el 50% fue a parar al 1% más rico de la población estadounidense, las élites. Y solo el 1% de esos beneficios llegó al 50% más pobre de los estadounidenses. Nada sorprendente. Creo que era... Dicho esto, centrémonos en el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo, el estrecho de Hormuz. El 27 de febrero, antes del ataque, 20 millones de barriles de petróleo pasaban por el estrecho de Hormuz. Ahora el tráfico es inexistente. Y no se trata tanto de que Irán haya cerrado el estrecho, sino de que las aseguradoras marítimas internacionales ya no están dispuestas a asumir el riesgo de los envíos de contenedores. Verás, hay muchas capas diferentes en juego aquí, y esta es una crisis en desarrollo que es responsabilidad, la única responsabilidad, de la guerra ilegal de elección de Estados Unidos e Israel contra Irán. A las pocas horas del inicio de la operación Furia Épica, los aseguradores de riesgo de guerra comenzaron a retirar la cobertura para los buques que transitaban por el estrecho. Según el Financial Times, las primas aumentaron casi de inmediato en un 50%. Así que podemos estar seguros de que esto va a afectar al precio de todo a nivel mundial. Todo el mundo lo va a notar. Realmente no se puede evitar, porque esto es lo que ocurre cuando se cierra el estrecho de Hormuz. El seguro básico de riesgo de guerra suele situarse en torno al 0,25% del valor del casco de un buque. Para un petrolero de $100 millones, eso equivale a unos $250.000 por viaje. En escenarios de máxima escalada, puede dispararse hasta $1 millón por tránsito. Y para los buques vinculados a intereses estadounidenses o israelíes, como era de esperar, la cobertura, según se informa, está desapareciendo por completo. Sin póliza, no hay paso. Simplemente no va a ocurrir. Ese barco no va a ninguna parte. Así que el mercado reaccionó muy rápidamente. Por ejemplo, así fue como funcionó esto en la práctica el 1 de marzo. El KHK Express, cargado con crudo omaní y con destino a Basora, dio media vuelta en mitad del estrecho y se desvió hacia la India. El buque francés Shanghai se detuvo cerca de Sharjah con una tripulación iraquí rumbo a Rotterdam, pero no avanzó más. Nippon Yusen ordenó a su flota evitar por completo el estrecho de Hormuz. Grecia aconsejó a sus comerciantes que reconsideraran los tránsitos, y Hapag-Lloyd suspendió todo paso por el corredor marítimo. Así que estos buques simplemente dejaron de estar asegurados y no pudieron transitar. Los aseguradores no estaban dispuestos a asumir el riesgo. Y así se ve cómo todo está relacionado de distintas maneras. Y somos nosotros quienes vamos a pagar el precio, precios más altos para el transporte y las importaciones, porque el precio del crudo afecta los costes de tránsito y, por supuesto, los costes de tránsito afectan a todo lo que compramos en una tienda. Es una explicación muy simplificada, pero entiendes mi punto. A través del estrecho de Hormuz, fluye aproximadamente el 21% del consumo mundial de petróleo
y alrededor del 20% de todo el GNL transportado por mar, gas natural licuado. Una quinta parte del suministro energético industrial del mundo pasa por un corredor que en realidad es más estrecho que el Canal de la Mancha. Hablé de los detalles relacionados con el Estrecho de Hormuz en el vídeo que subí ayer. Puedes verlo si quieres más información. Ahora, echemos un vistazo a los mercados energéticos. Goldman estima que el crudo Brent podría dispararse hasta los $110 por barril. JP Morgan Chase prevé entre $120 y $130 por barril en un escenario de grave interrupción, algo que ya estamos empezando a ver. A esos niveles, la inflación volverá a repuntar, afectando a toda la economía mundial. Existen, por supuesto, oleoductos alternativos desde Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y algunos expertos occidentales los señalan. Sin embargo, esos oleoductos solo pueden transportar aproximadamente 3 millones de barriles al día. Compárese eso con los 20 millones de barriles diarios que pasan por el Estrecho de Hormuz. No hay comparación posible. Por tanto, no son alternativas viables, no van a sustituir el petróleo, ni podrán mover tanto como el mundo necesita. Aquí tienes un excelente video que explica muy bien por qué el Estrecho de Hormuz es un punto de estrangulamiento tan importante. Échale un vistazo. Si Irán bloquea el Estrecho de Hormuz, ¿qué impacto tendrá en todo el mundo y qué país se verá más afectado? Primero, entendamos qué es realmente el Estrecho de Hormuz. Es una zona pequeña, de unos 33 kilómetros de ancho, situada entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Es un estrecho paso marítimo por el que fluye casi el 20% del suministro mundial de petróleo, cerca de 17 millones de barriles al día. Este petróleo procede de 8 países del Golfo Pérsico, entre ellos Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Para los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, alrededor del 90% de sus exportaciones de petróleo pasan por estrecha ruta para llegar al resto del mundo. Si Irán bloquea el Estrecho de Hormuz, los siguientes países serán los más perjudicados. El primero es la India, porque importa el 85% de su petróleo, y el 60% de esa cantidad procede de países de Oriente Medio, como Irak, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Los precios del combustible en la India se dispararían, y como resultado, todo lo relacionado con el petróleo y todas las industrias sufriría una grave interrupción. Las industrias podrían cerrar, se perderían empleos y la economía se vería gravemente afectada. El segundo país más afectado sería China. China es el mayor importador de petróleo del mundo, con unas importaciones de unos 10 millones de barriles diarios, y el 40% de esas importaciones pasan por el Estrecho de Hormuz. Aunque China ha construido oleoductos con Rusia y Asia Central, estos no cubren ni siquiera el 20% de sus necesidades energéticas. Por lo tanto, si el Estrecho de Hormuz se bloquea, la economía china podría sufrir un golpe enorme. Y si la economía china se tambalea, los efectos se sentirán en todo el mundo. El tercer país más afectado sería Japón, ya que importa el 90% de su petróleo, y el 75% de ese volumen pasa por el Estrecho de Hormuz. El cuarto país más afectado sería Arabia Saudí. Aproximadamente entre el 80 y el 90% del petróleo saudí se exporta al resto del mundo a través del Estrecho de Hormuz, mientras que solo alrededor del 10% se dirige a Europa por su costa del Mar Rojo. Así que si este punto estratégico se bloquea, la economía saudí se verá gravemente afectada. Imagina un país que de repente pierde entre el 80 y el 90% de sus ingresos. ¿Qué pasaría entonces? Podría ocurrir algo similar en Arabia Saudí. También existe una alta probabilidad de que Arabia Saudí envíe a su ejército para reabrir la ruta, lo que podría empeorar aún más la situación. En quinto lugar está Pakistán, que obtiene alrededor del 90% de su petróleo a través del Estrecho de Hormuz. Este petróleo cubre aproximadamente el 27% de las necesidades energéticas del país. Así que, si la ruta se bloquea, los precios en Pakistán podrían subir bruscamente.
Pero hay un giro interesante. Dado que Pakistán comparte frontera con Irán y varios informes gubernamentales sugieren que alrededor del 35% del diésel de Pakistán proviene de Irán de manera no oficial, si el estrecho se bloquea, Pakistán podría recurrir a Irán para obtener petróleo, ya sea discretamente o mediante un acuerdo oficial. A continuación está los Emiratos Árabes Unidos, ya que casi el 72% de sus exportaciones de petróleo dependen del estrecho de Hormuz. El país cuenta con una opción alternativa, el oleoducto Habshan-Fujairah, que le permite evitar el estrecho y exportar hasta el 60% de su petróleo. Pero para una economía importante como la de los Estados, perder el 40% restante seguiría siendo un golpe serio. Después vienen los países europeos como Francia, Alemania e Italia, que obtienen de media alrededor del 10% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Un bloqueo allí también les afectaría gravemente. A nivel mundial, los expertos advierten que los precios del petróleo podrían superar los $150 por barril, provocando una inflación generalizada y posiblemente desencadenando una gran recesión global. Así que esta pequeña zona de 33 kilómetros tiene suficiente poder como para sacudir al mundo entero. Si te ha parecido interesante este video, no olvides consultar más contenido en mi Substack o Patreon en worldaffairsandcontacts.com. Gracias por verlo. Te agradezco que le des a me gusta, te suscribas y compartas este video si te ha resultado útil. Nos vemos aquí mañana. Hasta pronto.